Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Que ya llega Doble Fondo con Analía Argento, Javier Leucovich y Martín Piqué. Estás en La Patriada. Estamos donde estás. Qué ganas de ir a ver a Divididos. Es viernes. Es el último viernes del mes, es el día de los ñoquis. Es viernes 29 de mayo en la República Argentina, una tradición que yo creo que sigue en pie, ¿eh? Hoy había gente en la fábrica de pastas, comprándolo justito, claro. Esto es Doble Fondo, mi nombre es Analía Argento y me acompañan Javier Leucovich y Martín Piqué. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. No sé si en la República Argentina o por ahí tenemos que empezar a dar la hora de los Estados Unidos. Ese es Bruce Springsteen, claro, nacido en Estados Unidos. ¿Y por qué arrancamos así? Porque el presidente de la Nación está preparando otro viaje. ¿Va al Mundial? Epa, dicen que a los ministros no los dejarían ir al Mundial, que en el Congreso dijeron, bueno, si alguien se paga con la suya y está aprobado, que tiene fondos suficientes como para bancarse un viaje, podría ser. No, el presidente viaja justo coincidiendo con el Mundial, que había dicho que no iba a ir. Ahora, no sé, parece que por lo menos va a estar allá. Y va a estar nada menos que para el 4 de julio, el día en que se cumplen 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Hoy Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo con la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, compartía una nota donde se anunciaba esto y decía, esperemos que vuelva para el 9 de julio, porque el 9 de julio es la independencia argentina. Pero claro, en los últimos días hubo muchos gestos, otra vez, más gestos que el de Donald Trump en las elecciones del año pasado, diciendo que iba a ayudar a la Argentina siempre y cuando siguiera Javier Milei como presidente y ganara las elecciones legislativas. Bueno, sí, puede haber más ayuda. Porque, por ejemplo, el 25 de mayo, el embajador argentino en los Estados Unidos, Oxenford, organizó, como hacen todos, que invitan a la embajada, invitan a los residentes, invitan a representantes diplomáticos de distintos países, generalmente con menú
bien argentino, empanadas, por ejemplo, vas a la Embajada de París, comes empanadas, a la de Madrid, y lo mismo en Estados Unidos. Bueno, ahí hubo muchos gestos. El embajador Oxenford en su discurso dijo, por ejemplo, que este momento es quizás el momento de mayor cercanía del gobierno de los Estados Unidos con un gobierno argentino. Pero no es lo único, porque también ahí, en ese encuentro, hubo importantes referentes de los Estados Unidos, funcionarios de Donald Trump, que también fueron muy elogiosos con Javier Milei. Por ejemplo, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo y el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, que estuvieron ahí, y dijeron que Argentina es un socio fundamental. Dijeron, Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica. Amenazas compartidas, cuando el presidente habla en contra de los zurdos, cuando se alinea por la detención de Nicolás Maduro, cuando se alinea por lo que sucede con Irán o en Israel o en Bolivia, ¿no? Aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas. Bueno, eso fue algo de lo que se dijo, pero además hoy, por ejemplo, Javier Milei recibió a una delegación de Estados Unidos de empresarios farmacéuticos que anunciaron una inversión en salud de $8.000 millones. ¿Cuánto nos costará esta ayuda? Bueno, ya sé, soy muy desconfiada. Vienen a ayudar. Y bueno, estaban representantes del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¡Pah! ¡Qué nombre! Son los que redactan las leyes que le permiten a Donald Trump o a Scott Bessent sacar partidas del presupuesto del Tesoro y destinarlas, por ejemplo, a la ayuda argentina. Ustedes se acuerdan que el año pasado hubo ruido en Estados Unidos porque, claro, después decían que les competimos vendiendo soja a China como Estados Unidos y se armó bastante ruido porque con la nuestra, decían los americanos, estaban ayudando a la Argentina. Bueno, se va el presidente de la Nación, aparentemente para estar el 4 de julio celebrando la independencia de los Estados Unidos. Y además con una agenda que en estos días parece darle un poco de aire al presidente de la Nación. Para el 4 de julio falta. Veremos si además se hace una pasadita ahí para ver algún partido del Mundial. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Pasan los días y en Córdoba siguen buscando a Agostina, ya es el 6º día. Ahora la buscan en un descampado también, ¿no? Con caballos, con perros que están adiestrados tanto para encontrar a personas vivas como a restos humanos. Eso es lo que dijo el fiscal que investiga la causa. Hay un único detenido. Hoy se allanó la vivienda de esta persona porque, bueno, hay contradicciones ahí, no contradicciones, hay distintas versiones, ¿no? Si ese video que veíamos ayer, donde aparentemente un hombre con campera y una mujer con campera entraban a ese domicilio, si esa era o no era Agostina. El detenido dice que efectivamente la recibió, que le pagó al remisero, que es el remisero que lo vio, pero que la acompañó caminando 200 metros, se subió a un vehículo rojo y se fue. La mamá recibe muchos mensajes, como el de remisero, por ejemplo, que fue y declaró, y que fue quien ayudó a que se supiera cuál había sido su último destino. Y después hay muchos que son bromas o otros que supuestamente tienen pistas, pero recibí un mensaje en las últimas horas que decía: quédate tranquila, Agostina está bien, está dormida. ¿Qué significa ese mensaje, no? Bueno, la están buscando ahora en un descampado. ¿Estará ahí? ¿Estará viva o no? Ya son 5 días y medio prácticamente de la desaparición de Agostina y siempre pasa igual, ¿no? Fíjense que ahora por lo menos uno con las cámaras alguna pista puede tener,
pero preguntando una y otra vez dónde está Loan, dónde está Agostina, dónde están tantos desaparecidos. Desaparecidos en democracia, desaparecidos por violencia o por distintas razones. La Corte dice que hay menos femicidios, por ejemplo, en el último año. Lo que pasa que lo que suben son los intentos de femicidio. Y después que hay muchos que quizás no son denunciados como tales, o porque ingresan con otro problema y terminan muriendo de otra cosa, o si es un intento quizás no se denuncie. Pero bueno, quería decirlo porque me pienso, ¿no? Una niñita de 14 años nada más. Bueno, cuántas cosas que pasan en la Argentina. Hoy es viernes, pero es un viernes raro, ¿no? Porque no hay un tema dominante, pero hay información. Sí, tenemos, claro que sí. Tenemos cosas para compartir. Para cerrar la semana. Un personaje de la semana puede haber sido, ¿por qué no?, Marcos Galperín. Sí, claro. Yo estuve todo el día de hoy esperando en el Twitter, en el X, si ustedes quieren, la cuenta de X de Marcos Galperín, para decirlo con precisión, a ver si aludía a la multa que le aplica a la provincia de Buenos Aires, que dicen en el gobierno de Axel Kicillof infringió los contratos de Mercado Libre y Mercado Pago, infringen la ley de defensa del consumidor. Le responsabilizan, entre otras cosas, que el usuario debe asumir la totalidad de los riesgos si hay un hackeo, ¿no? O, por ejemplo, que la empresa puede retener fondos, funciona como agente de retención de otras deudas. A mí me ha pasado, por ejemplo, ingresos brutos de la ciudad. Eso sí. Me la han retenido en la cuenta de Mercado Pago. O también el usuario está obligado a proteger a Mercado Pago si hay una presentación judicial de un tercero. Entonces, no hay ninguna respuesta o alusión. Me parece que eso significa que está craneando con su equipo, seguramente de abogados, qué va a hacer en la presentación de la multa del gobierno bonaerense y también qué va a decir públicamente. Lo último que tuiteó hace 20 horas, además de retuitear cosas de otros países como lo que ocurre en Alemania, es un elogio muy enfático a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Ya nos habíamos referido a todo eso. Se tiran, ¿no?, elogios y después lo retuitea Milei. Él empezó a decir el final del posteo de Galperín sobre la semana del gobierno me parece que ya se empezó a dar vuelta la tortilla, alentando a la idea de que empieza la recuperación del gobierno. Sí, parece, ¿no? Por lo menos está más calmo todo. Así es, bueno, todo la cuestión, llamémosle el veranito cambiario, me parece que también eso alienta bastante las expectativas, y eso lo utiliza el gobierno para arrastrar este discurso, que por ahora en los datos de la economía real, la verdad es que mucho no se termina de verificar, o hay en todo caso señales, como decíamos el otro día, como serrucho, ¿no? Señales mixtas. Así que bueno, veremos. Por lo pronto, el gobierno oficializó el bono para jubilados, que se mantiene igual, en 70.000 pesos. Así que bueno, gran pérdida acumulada respecto de cuando se lanzó, que fue en marzo del 24. 1 año y 2 meses. Sí. Tremendo. Sí. Hay un tema que, no sé, para mí es un escándalo. Hay una candidata jueza, María Verónica Micheli, sí, ¿no? Que es pariente de Alconada Amón. Claro, eso es lo que iba a contar. Que Perdón. María Verónica Micheli, spoileé. claro, que la Libertad, el ministro de Justicia la propuso en la lista, estaba en la lista. Juan Bautista Maíquez. Vos no sé si yo no sabía que había una Micheli, cuñada de un periodista que es un periodista de investigación, que ha investigado a todos, ¿o no? Al kirchnerismo, a Milei, ahora el caso a los rusos, a los espías rusos. Bueno, hizo toda una las cuentas offshore. Sí. Por eso, no podemos decir que es cuca, ponele, o que es... Para nada. Y aparte... Por ahí la cuñada podría... Y si así fuera, tampoco estaría justificado lo que vas a contar. Y además la cuñada podría ser ni siquiera tener las mismas ideas que él, o ni siquiera leer el diario, por suponete. Supuesto. O sea, no sabemos, porque que vos seas cuñado, bueno, salvo que seas de, no sé, presidente y que pongas a tu cuñada de jueza, que ahí por ahí es medio raro, ¿no? Bueno. El tema es que los pliegos que aprueban en la Comisión de Acuerdos del Senado está aprobado el de ella. Y ahora el presidente de la Nación vio que es cuñada, no sé quién le avisó que es cuñada de Alconada Amón. Sí.
Que eso- Dicen que Karina Milei fue la que intervino ahí. Claro, Karina es la que le dice Con el lápiz rojo, tachando. al ministro de Justicia, bájenla. Sí. El ministro de Justicia le dice a los senadores dicen, bájenla. Y dice, sí, pero está el dictamen. Claro. En todo caso hay que bajarla en el recinto. O sea, ¿cómo mandás un dictamen y decís, che, de estos 10 hay 9 sí, 1 no, si ya firmaron? Claro. Y el tema no es los libertarios, porque los libertarios van a Sí, decir... sí. Votan que no y chau, Chau. eventualmente. Claro, sí, el tema es que en el dictamen están los otros. Claro. Las otras manitos, ¿no? Las otras manitos, Claro. ¿no? Pusiste el dedo en el ventilador. Los aliados. Sí, sí. Y ahí salió, porque entre los que acompañaron está el PRO. Y Claro. mirá una cosa, armaron, no lo tenían armado, porque viste que se fue achicando, cambiaron, el que estaba encargado de esto ahora es diputado nacional. Bueno, prensa de senadores del PRO armó un grupo de chat para informarnos todo a los periodistas y el primer tema que comparten es este de Martín Werling, que es el Sí. jefe del bloque, que es muy cercano a Mauricio Macri, y dice, vamos a defender la institucionalidad y la división de poderes. Dice esto sobre el retiro del pliego de Micheli, que es la cuñada del periodista. Lo confirmó el propio Alconada, que es la cuñada, y Sí, sí. bueno. Pero bueno, dice, nosotros, aquel que tiene que dar las explicaciones es el gobierno. Nosotros, como por lo menos de mi parte, desde el bloque del PRO, y esto lo he hablado con el partido, vamos a defender la institucionalidad. Esto dijo, y la división de poderes. Claro, porque Es muy burdo, ¿no? a dedo. Claro. Sí, sí, una discrecionalidad absoluta. Ayer cuando hablaba con Félix Kraus me contaba que cuando se presentan los pliegos, muchas veces en el puntaje hay aspirantes a juez o jueza con un puntaje en los exámenes buenísimo y el Consejo de la Magistratura en la rosca de los que participan allí, que no es solo la política, porque están también los representantes de los jueces y de los rectores de las universidades donde hay facultades de Derecho, muchas veces dicen, no, sube y le dan un cargo que según cierto orden de méritos académicos y estudios y resultado en la evaluación no meritaría. Así que es todo muy, Sí. pero muy objetable. Yo creo que ha pasado en muchos gobiernos. Javier era muy chico, nosotros no, cuando se hablaba de la servilleta de Carlos Corach, el Sí. ministro del Interior de Carlos supuesto, Menem, y de los sí. jueces que tenía anotados ahí. Los que jueces de la servilleta. que, no Estos responden a nosotros. Los de las servilletas, ¿eran los mismos de las 4x4? Eso no me acuerdo. Yo ¿Te tampoco. acordás que se decía? Porque vos ibas al estacionamiento y Sí. ¡wow! Tremendas camionetas. Claro. Bueno, ahora se compran casas en los countries y no presentan las declaraciones juradas a los funcionarios. El Pero otro día vi una imagen, estaba pasando por la esquina de Libertad y La Valle, enfrente al Palacio de Tribunales, Sí. está ahí la sí. plaza Sí. Tribunales o Libertad, creo que salías se del llama. Teatro Colón. Pasaba por allí, que está el Petit El Colón, Petit Colón. que es Ay, un, sí. un lugar de Exactamente. abogados, claramente. Sí, para Y ver a- cuando haces policiales o temas de... Y vi una vas ahí a escena tomar café. que me imaginé todo, quizás fui muy cruel, porque había un señor muy grande, muy grande, que yo me imaginé, este es un juez que le siguen extendiendo el mandato porque debería jubilarse y sigue, porque lo estaban intentando ayudar a subir a una 4x4 en el asiento del Ah. acompañante con un chofer como entre 3. Claro. Y Por estaba- ahí era un empresario con puede ser un mucho empresario, yo me imaginé, dije, Claro, este te es, hiciste este es la un peli. magistrado, este es el doctor Claro. que por él mismo no puede subir al 4x4. Escúchame, después el presidente dice que los periodistas hacemos ficción. Vio una escena y se hizo Claro. una No, película. pero más allá de que esto es una escena que... Igual yo la veo, me la veo. imaginé. Lo que sí quiero decir es que en algunas actividades obligan a la gente a jubilarse, si no sacan un retiro voluntario y Claro. te pegan una patadita Claro. En el Estado, en el Sí, Poder en el Ejecutivo Estado. ahora. Bueno, Conozco gente que no se quería jubilar porque no está fácil, etcétera. Claro. Y gana un poquito menos que como trabajador activo y bueno, los jueces pueden, además no pagan ganancias, no Claro. sé si recuerdan. Depende del año en que entraste a la Claro. justicia, Sí, es ¿no? verdad, Sí. es Algunos sí, los nuevos, Los los nuevos, jóvenes sí. sí. Los los nuevos. Bueno, aprovecho para meter el bocado porque justamente el INDEC acaba de sacar el informe sobre la dotación, la plantilla del empleo en el Estado Sí, y arrojó una caída. claro. Bueno, del interanual ya nos sorprende mucho, pero incluso en el mensual, de abril respecto de marzo, del 0,5%, después está el desagregado
en todos los ministerios y las distintas áreas de ajuste. Así que bueno, sigue la motosierra para los empleados públicos. Bueno, el teléfono para que nos manden un mensaje de viernes, que podríamos inventar una consigna de viernes, no sé. O que nos Sí, cuenten ¿no? qué hacen Recreo, el fin de... era recreo. Sí. Y Claro. también estaba el espacio para la guitarra, que no Sí. significa No, que sea todavía. poco preciso con su información, porque sabemos que no es así, Sí. de Javier Levkovich. Pero no la trajo. No, No, se está... Sí, Sí. me estoy haciendo el difícil. Para mí Claro. está haciendo un operativo clamor, Claro. está dejando pasar tiempo. Y A la- todo se Para que se va vaya construyendo, creciendo, todo se va claro. construyendo. Por Claro, favor. lo mismo dice Mauricio Macri. Claro. 11 22 34 96 72. ¿Qué hacen el fin de semana? ¿Cómo se entretienen? El otro día escuché en una radio que preguntaban ideas baratitas o gratis, ¿no? Y a mí se me ocurrió, no llamé a la radio, pero se me ocurrió cuando éramos chicos con mis hermanos, cuando llovía, que llovía poco, con el cambio climático llueve más en la Patagonia, pero en ese momento llovía poco, y si llovía mucho, era como wow, era un espectáculo. Y en la cocina de mi casa teníamos una ventana que eran 3 hojas la ventana. Entonces poníamos 3 sillas. No me digas que se divertían mirando la lluvia, porque me dan Espérate, la ganas de llorar. Ahora entiendo Sí. todo, Analia. No, y a veces, espera, a veces era más sofisticado Bueno. porque estábamos, ¿de qué color es el próximo auto que pasa? Ah, bien. Claro. Y entonces, La joda bárbara. como no había muchos autos, y es una avenida de salida donde Claro. estaba mi casa allá en el Río Negro, y bueno, por ahí, viste, capaz que pasaban 20 minutos hasta que pasaba un Claro. auto. Ahora pasan autos más porque también hay más gente, más tráfico, pero bueno, sí. O sea, cuando dicen los pibes antes se la rebuscaban para Sí. entretenerse, se aburrían, Sí. vos Sí. serías un caso testigo directamente. Y mirá, por lo que- ejemplo, cruzábamos la calle de mi casa y era toda una manzana que era baldío. No estaba construido, ahora todos son casas. Y entonces íbamos a jugar todos los pibes del barrio ahí. Claro. Pero había yuyos, era como medio... Claro. Y había, por ¿No ejemplo, hacían casitas en el bosque? en los árboles y En los eso, árboles. no hacíamos porque los árboles esos medios no son como árboles de acá que tienen unas ramas por ahí. Ah, son tipo ciprés. No, así. en las chacras sí, los que amigos que tenían chacras hacían casitas pero era mi sueño, yo quería tener una casita en el árbol, así Claro. como las películas. Claro, sí, No, sí. ¿sabés qué hacíamos? Había un tronco muy grande, me acuerdo que habían sacado un árbol y entonces estaba el pedazo de tronco con las raíces medio salidas y ahí jugábamos, y si no buscábamos, en algunas épocas crecían silvestres las esparragueras. Ah. Y entonces buscábamos espárragos. Y Mirá vos. volvíamos con 3 espárragos. Qué rico los espárragos. hacíamos una Bien sopa. hechos. Sí. Ah, Claro. mirá, también. Bueno, 3 espárragos. sin ir más lejos, el otro día viniendo para acá, me encontré con una escena que ya en Buenos Aires no se ve más, que es, había un papá con un chico jugando a la pelota, acá en la vereda. En la vereda, ¿viste? mirá. No Te juro que me puso re contento, Sí. porque sí. Claro, Me puso como contento porque yo jugaba a la pelota en la vereda. Claro. Ahora Sí. ya está, no existe más. claro. ¿Y vos confesás? Yo tengo una historia. ¿Vieron Jugate conmigo? No, Jugate conmigo no, Cuenta conmigo. Ah, sí. Una película la peli. que, Sí, que sí, después sí, sí. murió el actor que es el hermano, era el hermano me de acuerdo. Joaquin Phoenix. Que es que Yo- está Ah. la cortina que es la de Stand By Me, ¿o no? Exactamente, sí. Bueno, porque mi historia tiene algo que ver con esa película. Porque, a ver, hablaste de casitas en el bosque. Sí. Nosotros vivíamos en esa época en una calle que todavía no estaba asfaltada, en un barrio de Ituzaingó, y jugábamos a distintas cosas. Y había como un grupito de amigos en nuestra cuadra y otro a 1,5 cuadras. Y decidimos hacer en un baldío que estaba en la zona de ellos, Ah, pero el trabajo lo pusimos nosotros, una casita en el bosque, o sea, una casita en un árbol. Sí. Pero estaba en la zona de influencia de la otra bandita. Ah, Esto es en mi finalización de primaria, si ustedes sí. quieren. Claro, ya eran casi ingenieros. Claro, entonces para después hacer una empezó casita. una suerte de litigio, nos fuimos a La Haya, que era, ¿de quién es la casita? Porque está en nuestra zona, pero el trabajo lo pusimos nosotros y la creatividad la pusimos Entonces nosotros. era de los otros, porque vos solo eras dueño del trabajo. Entonces dijimos, hagamos una cosa, jugamos un partido de fútbol, por eso la Sí. calle de tierra, y el que gana se queda con la casita. Oh, ¿y quién Ah, ganó? tremendo. Íbamos perdiendo 3-0 y yo les dije, agarren piedras. ¡No! Y terminamos pudriendo el partido. ¡No!
Éramos así, sí. Y todo esto es literal, no lo estoy romantizando ni metiendo literatura. No, y pensé que ibas a hacer como Que metegol. le ganaron 4-3. Claro, que lo dieron vuelta. Tenemos otro día les cuento otras anécdotas de mi infancia. Pero alguna en en la Villa Ariza y Tuzaingó. En alguna que te hayas portado bien. 16 y 28 en la República Argentina, no en New York, acá, 16 y 28. Nuestra línea de WhatsApp, 11 22 34 96 72. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Lo quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Hay para el gobierno una especie de primavera, porque empezaron a hacer hace una semana anuncios, envíos de proyectos de ley al Congreso. Hoy anunció Manuel Adorni, y recién lo dijo también Federico Sturzenegger, que va a haber un nuevo proyecto de ley de sociedades, y vamos a ver cuál es la letra chica. También venimos contando hace un montón de tiempo que la gente está sobreendeudada, y no solo eso, sino que sube la mora, tanto que hace una semana el Banco Nación lanzó un plan para tratar de regularizar, ¿no? O cuotas o otros plazos, y hoy empiezan otros bancos a sumarse, después de que se suma el Banco Estatal, de que el gobierno de Javier Milei tiene que admitir de alguna manera que la gente está endeudada y no puede pagar. Y además todo lo que se viene con el FMI, que el gobierno trata de desmentir. Vamos a charlar con Alejandro Banoli, que es economista, fue presidente del Banco Central y director ejecutivo de ANSES. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? Entró en mora Alejandro Banoli. ¿Qué pasó? Nos hackearon. Sí. Ahí, bueno, ahí vamos a ver. Un dato de lo que sí. contabas del Banco Nación, que es una línea de créditos no solo para usuarios que tienen cuentas en el Banco Nación y sacaron un crédito personal o tienen sus tarjetas de crédito Visa y Master, la mayoría asociadas al Banco Nación, sino que también es para otros bancos. O sea, vos tenés una deuda Claro. en otra entidad bancaria y podés ir, según lo que yo leí, porque se está empezando a implementar en estos días, pero que también podía ser utilizado para recibir ese crédito con una tasa mejor y utilizarlo en el repago de una deuda con otra entidad bancaria. Claro, sacás un crédito para pagar Sí. el que debes. Está en línea, ahora sí, Alejandro Banoli. También estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores, así que conoce bastante de cerca toda la administración del Estado. Al final no destruyeron el Banco Central. Alejandro Banoli, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo les va? No, evidentemente no. Bueno, obviamente que hay cosas que por ahí pueden servir como para ganar
campaña, pero está claro que en todo el mundo, todos los países necesitan un banco central, y claramente el presidente y el gobierno han hecho un uso muy regulatorio y con mucha intervención en el mercado de cambios. Todavía, en cierta forma, está el cepo, ¿no? Así que bueno, una cosa es el relato y otra es la realidad, ¿no? Claro, el otro día hablábamos acá con mis compañeros Martín Piqué y Javier Leikowicz, que hay muchas medidas en las que el Estado interviene, ¿no? Cuando ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, decía, no, nosotros desregulamos porque así sacamos la presión del Estado. Está interviniendo. Cuando dicta un RIGI o un super RIGI o determinadas leyes, está interviniendo, mejorándole... cortándole el pasto para que juegue mejor partido un sector o inclinando la balanza hacia otro lado, ¿no? Pero absolutamente, ¿no? Este gobierno, a lo largo de los 2 años y medio prácticamente de gestión, ha intervenido y está interviniendo en la economía. El tema, obviamente, es con qué criterio, con qué eficiencia, y si una línea directriz tiene este gobierno es que unos muy pocos, que son los que mejor están cada vez mejor, y los sectores medios y los sectores populares, a través del conjunto de medidas que ha tomado el gobierno, están cada vez peor, ¿no? Así que creo que no tiene que ver con si se interviene sí o no, sino que tiene que ver, bueno, cuál es la lógica y a quién beneficia y a quién no las medidas de este gobierno, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Javier Leikowicz te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hay algunos economistas opositores al gobierno que vienen advirtiendo que en el último tiempo, al margen del relato o del discurso del gobierno aferrado a la motosierra y demás, por lo bajo o por debajo de la línea de flotación hay medidas que ellos están lanzando de un corte un poco más expansivo, como por ejemplo la cuestión de la rebaja de las tasas, algo de subsidios en energía. ¿A vos te parece que hay algo de eso o no ves ningún cambio en esa tesitura de parte del gobierno? A ver, yo creo que bajó el ritmo de la motosierra, ¿no? Pero la motosierra sigue operando, ¿no? Sigue operando en, como yo decía, sectores medios, jubilados, sectores asalariados, que cada vez sienten que pierden menos ingresos. Lo que pasa que, bueno, ha sido tan brutal la poda respecto a los incrementos no solo de los precios, sino de los servicios que no están adecuadamente evaluados en el índice, que la magnitud de la caída de la actividad lo obligó al gobierno a parar un poco la mano, y por supuesto también, por ejemplo, en el caso de frenar los aumentos a las naftas, otra medida intervencionista, pero que está bien, digamos, lo que pasa que, bueno, tardía e insuficiente, pero bien, bueno, tuvo que ver con este contexto de guerra, ¿no? El problema es que este conjunto de políticas, yo decía, es insuficiente en un mundo proteccionista, en un mundo que ha recuperado la capacidad de hacer política industrial, que pone aranceles. La Argentina, sin políticas públicas, con un tipo de cambio atrasado, bueno, no puede dar respuestas, y por eso uno ve día tras día empresas en quiebra, en convocatoria, empresas extranjeras que se van del país. La Argentina es el país que está más abajo en cuanto a captación de inversiones extranjeras directas en 2025, ¿no? La paradoja de un gobierno neoliberal. Así que el hecho de que haya frenado un poco la contracción del gasto o que baje las tasas, bueno, es como, si se quiere, digamos, un tenue alivio, pero mientras la gente no tenga capacidad de compra, es muy difícil que esta economía se pueda reactivar en serio. Y Alejandro, ¿te parece que en los próximos meses hay algún factor que vos ves que pueda modificar esta ecuación? Ya sea, digamos, que continúe esta situación de veranito cambiario con la entrada de la cosecha, por un lado, pero por otro lado aprietan los números fiscales. No pareciera haber mucho espacio para que el gobierno sostenga el equilibrio fiscal sin cambiar, digamos, la fórmula aplicada hasta ahora. ¿Cómo ves los próximos meses? No, totalmente. Mira, yo veo un escenario que se parece en parte a lo que fue, digamos, un poco la segunda elección de Menem, ¿no? En el sentido de un gobierno priorizando la estabilidad, aunque
esto implique un detrimento de la actividad económica, con una parte de la población argentina valorando que haya una menor inflación respecto a diciembre de 2023. Pero no veo muchísima sensibilidad con la economía real. De nuevo, por ahí paliar un poco los efectos, pero me parece que el gobierno está cómodo, ¿no? Pensando que puede llegar a ganar las elecciones solo porque se compare una inflación más baja, a pesar de que se empiece a ver lentamente el deterioro, como yo decía, en la actividad, en el empleo, y bueno, eso por ahí pueda, quizás sea pesar más en adelante, pero en el interín, mientras hace una cierta estabilidad cambiaria, me parece que el carry trade y el hecho de que el dólar no se mueve puede favorecer un poco la actividad, no demasiado. Y bueno, habrá que ver el año que viene, que es un año electoral, y siempre los años electorales tienen sus bemoles en presión con el tipo de cambio, sobre todo. Alejandro, buenas tardes. Martín Piqué te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, quería preguntarte sobre, en particular, el desendeudamiento o alivio de las familias sobreendeudadas. Hace poquito, en una rueda de prensa, Santiago Bausilis dijo que el gobierno, como gobierno, no iba a tomar ninguna medida en particular, que eso de alguna manera se iban a encargar las propias entidades bancarias y las fintech y las billeteras, cada una por su lado, con distintas iniciativas. Mencionamos lo del Banco Nación. En Brasil, sin embargo, Lula sacó una medida específica, hemos aquí mencionado, que se llama Desenrola Brasil, que es un programa de alivio para un sector de las familias, quizás las más vulnerables de Brasil. ¿A vos te parece que, dos aspectos, alcanza con que las propias entidades bancarias, el Banco Nación como banco público, den créditos con tasas más accesibles y a plazos más amigables para el repago de esas deudas, o habría que pensar una iniciativa como la de Lula? Y la otra es si tiene solución este problema del endeudamiento, porque muchas familias de clase media empobrecida intentaron compensar la caída de poder adquisitivo seguramente tomando deuda o utilizando la tarjeta. Sí, claramente es así. Me parece que alguna gente empezó a quemar sus ahorros en dólares, sean muchos o sean pocos, para mantener el tren de consumo, y otros que por ahí no los tenían acudieron al endeudamiento, ¿no? Y lo cierto es que en algún otro momento quizás el endeudamiento con el aumento de salarios y la inflación se licuaba, y ahora eso no está pasando, porque los salarios reales están cayendo. Así que me parece que esto es un problema estructural y me parece que no va a solucionarse, digamos, con iniciativas de los bancos. Me parece que haría falta un programa más integral de desendeudamiento de las familias en el marco de otra política económica, porque hay que decir que Brasil tiene una política económica muy diferente a la Argentina, lo que de alguna manera favorece la solución del problema. Respecto a lo del Banco Nación, bueno, el programa para refinanciar deudas en general tiene una tasa nominal del 65% y el costo financiero supera el 100%, con lo cual no es una tasa realmente muy cómoda para mucha gente, aunque hay mucha gente que está endeudada muy por arriba de esa tasa y que le puede llegar a beneficiar. Sí es cierto que en lo que tiene que ver con renegociar saldos de tarjeta de crédito, la tasa es 35% nominal, con lo cual es un poco, digamos, más alta que la inflación proyectada también, pero más cómoda. Pero bueno, evidentemente no está en el ADN del gobierno, salvo que haya una crisis mayor, tomar una medida más integral. Hay otros bancos, entiendo que el Banco Ciudad también ha tomado algunas iniciativas, el Banco Provincia también, que en el caso de sectores más vulnerables incluso subsidia la tasa para reestructurar deuda. Pero bueno, creo que forma parte, como decíamos, de una lógica más general del gobierno, donde, el uso de el dinero público sí está para bajar los impuestos a los vehículos de lujo, o sí está para regalarle a determinadas empresas en el superrigi, pero no para aliviar la situación de sectores medios o sectores populares. ¿Qué pasa puntualmente con aquellos y aquellas que se endeudaron pero con billeteras virtuales que tienen una función para dar créditos, o incluso con otro tipo de mutuales o prestamistas del barrio, etcétera? Pero en el caso de las billeteras, ¿es la Comisión Nacional de Valores la que regula cómo funcionan como entidad crediticia? Porque las tasas son muchísimo más altas que la de los bancos. Vos fuiste titular de la CNB.
hoy sería, por ejemplo, si fueras el titular de la Comisión Nacional de Valores, ¿sería tu responsabilidad regular o supervisar lo que hace, por ejemplo, Mercado Pago o Mercado Libre? A ver, sí, pero en algunas cosas es una responsabilidad conjunta de la CNB y el Banco Central, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Pero bueno, evidentemente que la CNB ha registrado a las billeteras virtuales, no las ha regulado mucho. Así que bueno, hoy por hoy lo único que puede hacer alguien que está endeudado con las billeteras es ir al Nación o ir al Provincia, porque sí pueden pedir el crédito no solo para cancelar la deuda en esos bancos, sino Claro. para cancelar deudas también en el sistema financiero y que incluye billeteras. Estaba pensando, estamos hablando con Alejandro Banoli, que fue presidente del Banco Central, de la CNB, también estuvo en ANSES, que ayer leíamos, por ejemplo, el comentario de Marcos Galperini, hoy también, que dice que, bueno, que él lo ve, que se dio vuelta a la tortilla, el presidente, el ministro de Economía, el secretario de Agricultura el otro día, que hasta pedía un aplauso, porque dice, ¿cómo no nos aplauden que estamos devolviendo? Conmuévanse. Claro. Digo, ¿cómo puede ser que es como que hay dos miradas absolutamente distintas? Unos vemos blanco, otros ven negro. O al revés, unos vemos negro y otros ven blanco, ¿no? Digo, porque el presidente Javier Milei en este momento se lo ve como más tranquilo, más seguro, Caputo ahí empujando también a la política. Si sigue Javier Milei, si es reelecto como él dice, porque él dice que se pelea contra sí mismo nada más, que enfrente no tiene a nadie. ¿Cómo crees que termina la situación, yo no digo así el país general, de los argentinos, del laburante? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, un poco clarificar que, a ver, esa postura del gobierno tiene que ver con, digamos, la baja, digamos, de la inflación desde un nivel altísimo, como era el 3,4 al 2,6, que sigue siendo muy alta, y tiene que ver con un dato de actividad del mes de marzo que dio bien en el promedio y dio bien porque ponderan muy para arriba unos pocos sectores que nos generan empleo, como energía, minería, etcétera, y le sigue yendo muy mal a otros sectores como el comercio, la industria y la construcción, por ejemplo, ¿no? Pero si uno proyecta los datos de abril, que todavía no se conocen los datos de actividad de abril, pero uno mira un poco qué pasó, por ejemplo, con la recaudación impositiva, qué pasó con la demanda de energía, qué pasó con ciertos indicadores de consumo y de expectativas, incluso de la Universidad de Itela, digamos, que es insospechable de ser tildada opositora, uno ve que los datos de abril son malos, ¿no? Y que en todo caso lo que puede vivir la Argentina es un zigzag de un mes bueno, un mes malo, pero no una expansión sostenida, porque no hay factores que puedan promover el consumo, ni tampoco la inversión, ¿no? Que recordábamos recién, que decíamos que la inversión extranjera nos da muy mal en la tabla de posiciones de América Latina. Entonces, indudablemente que podría haber factores, y esto por ahí tiene que ver con la psicología social, por las que Menem, que Furcio, Milei pueda ser reelecto. Sin duda que el estado de la oposición ayuda bastante, y yo siento que el gobierno piensa y siente esto, ¿no? Con que alcanza con mostrar una inflación de nuevo que sea baja en relación a diciembre de 2023, aunque alta en términos históricos, como para que la gente valore eso. Y yo creo que las consecuencias que podría tener para el trabajador ya se ve un deterioro del empleo, que no se ve reflejado tanto en la tasa de desempleo, porque bueno, los argentinos acuden al doble, al triple empleo, como pasa con ustedes en los medios, por ejemplo, como pasa con los productores, ¿no? Gente que, bueno, o tiene que conseguir trabajos de aplicación para suplementar ingresos. Pero yo lo que hablo día a día con pymes, con comercios, con clientes es, a ver, yo trato de tirar este año y el año que viene a ver si hay un cambio de política. Creo que realmente si hubiera una reelección, eso sería el requiem para el aparato productivo argentino, porque está claro que este tipo de política hace imposible que se pueda producir
o se pueda generar trabajo en Argentina, ¿no? O sea, realmente no es viable y por eso las empresas se van, por eso las empresas cierran y por eso los que están sobreviven o tratan de hacer malabares para llegar hasta diciembre de 2027 y apostar a que haya otra política. Alejandro Baloli, muchísimas gracias por esta charla con Doble Fondo, ha sido muy claro. El requiem, la reelección de Milei sería el requiem para el aparato productivo argentino. Qué frase. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes que mientras él hablaba, pensaba que les quería contar algo que vi hoy? Paso por la panadería que queda a 2 cuadras de mi casa y había un pizarrón. Ahora, además de vender todas las cosas que venden de panadería, ofrecen café y 2 medialunas, take away. Sí. Nunca antes ofrecieron eso. Pero además, como está ubicado cerca de un colegio secundario, cerca de tu casa. ¿Qué es el Vieiter? No, el otro, el técnico. Ay, el Huergo. El Huergo, bueno. Ingeniero Huergo. Entonces decía, hay figuritas del Mundial. Y yo dije, ¿la panadería? Nunca en la vida. Hace, chicos, desde 26 años que vivo ahí. Ah, ya sé cuál panadería decís, la que está en la esquina. La de la esquina. Sí. Hay que reinventarse. No, claro, pero escúchame, para ver si enganchan algo. Enganchás algo. Café con 2 medialunas, una promo creo que era 3.000 pesos o 3.500 y figuritas del Mundial. No sé si vieron, hay un puesto de revistas, kiosco de revistas, que está justo en la vereda del Ministerio de Economía. Ah, sí. Que ahora es Cafetería El Paso. Claro, eso es nuevo. Sí, y hoy desreguló una la suerte ciudad de para food todos. truck, Sí. no sé qué. Sí. Muy rico todos, creo que son colombianos o paraguayos, una parejita joven. Sí, hay en la Facultad de Derecho hay otro en primera junta y hoy anunció Jorge Macri la desregulación total de los kioscos de los puestos de diarios y pueden vender lo que quieran. Ya cerca de casa venden muñequitos tejidos de crochet. Camiseta de fútbol. Los trabajadores canillitas del sindicato que era de Plaín y Sivendia, él era el secretario general, van a estar agradecidos porque cambió mucho el patrón de consumo y vendiendo solo diarios y revistas se estaban fundiendo. Sí, claro. No sé si les gustaba lo de las cafeterías. Tendremos que llamar, un día lo podríamos llamar a Plaini porque hoy fue la desregulación. Por ahí lo anotamos para el lunes. Sí. 16:50 la República Argentina, Doble Fondo. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró.
hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Liga pierde por goleada. Tenía mi pueblo y sobraba para malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba para... No estamos en Colombia, estamos en Argentina, pero entramos en clima con el doble fondo de Martín Piqué. Así es, escuchábamos recién a Sonia María Basanta Vides, el nombre completo de Totó la Momposina, una leyenda de la música folclórica del Caribe colombiano que falleció hace 6 días. Una canción hermosa con una letra pa' pensar, porque la canción se llama Cosas pa' pensar. Recuerdo de tiempos viejos, eran tiempos pa' gozar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Hoy las cosas van cambiando, ya no hay tierra pa' cultivar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni pa' fumar. Así como están las cosas, no podemos continuar, acabemos con la deuda para poder trabajar, decía Totó la Momposina. Y esto viene a cuento porque el domingo en Colombia, país muy bello si los hay, con una música también muy hermosa, por ejemplo el vallenato, lo que escuchábamos recién también, va a haber elecciones y es un
evento, lo que va a ocurrir este domingo, muy importante para toda América Latina, sobre todo para Sudamérica. Hay una historia muy particular porque ustedes saben que el candidato del pacto histórico, el gobierno es el gobierno de Gustavo Petro, un ex guerrillero que formó parte de la guerrilla de la Unión Patriótica y después dejó las armas y pasaron a la vida civil y a participar en elecciones. Él no se presenta a la reelección, sino que va Iván Cepeda, que es un militante histórico de los derechos humanos, es el candidato por el pacto histórico, por el oficialismo, y tiene chances de ser reelecto. Va a haber quizás segunda vuelta, incluso algunos vaticinan que hasta podría llegar a ganar en primera vuelta. La historia de Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, es muy fuerte, como es la historia de Colombia. A ver, les cuento. El 9 de agosto de 1994, él tenía 31 años, iba caminando a la universidad donde estudiaba, la Universidad Javeriana, en un barrio del oeste de Bogotá que se llama Mandalay, y cuando estaba caminando vio que había un auto con muchos agujeros de bala y una persona baleada tendida dentro del vehículo, y era su papá, que había sido asesinado por los paramilitares. Y desde entonces, él en ese momento incluso hizo una convocatoria, dijo que quería justicia, por supuesto, pero que quería paz en su país. Y dice él en sus semblanzas que cuando lo vio a su padre agonizando, después de haber sido asesinado en el oeste de Bogotá, decidió que quería hacer justicia y hacer política. Bueno, es hoy entonces Iván Cepeda, de él estamos hablando, el candidato de Gustavo Petro. La principal rival que va a tener es Paloma Valencia, una senadora que es, digamos, de lo que se llama el uribismo, porque el padrino de su candidatura es Álvaro Uribe, un expresidente colombiano muy inteligente. Algunos lo definen como el cuadro más importante de la derecha sudamericana. Y es, si ustedes recuerdan, muy fuerte la imagen de los cruces con Hugo Chávez y con Néstor Kirchner en algunas cumbres, claro. Donde incluso en algún momento estaba también Rafael Correa y hubo casi una guerra entre Colombia y Ecuador por un episodio con un dirigente de las FARC que estaba en territorio ecuatoriano y las fuerzas colombianas ingresaron al territorio de Ecuador. Vamos a escuchar ahora a un argentino que está en este momento en Bogotá. Él es un diputado del Parlamento del Mercosur, del peronismo, Gabriel Fuchs, del peronismo de la ciudad, que forma parte de la misión de observación electoral que está en este momento en Colombia, porque además hay amenazas. Según el oficialismo puede haber injerencia internacional. El gobierno de Donald Trump no quiere que reelija el pacto histórico, que es el partido de Gustavo Petro. Así que vamos a escuchar lo que decía Gabriel Fuchs, que lo tenemos allí preparado. Acá estamos participando de la observación electoral. El domingo hay elecciones muy importantes para Colombia, pero también para toda Sudamérica, porque se juega la continuidad del proceso, del proyecto que encarnó Gustavo Petro de transformación. El candidato es Iván Cepeda. Los candidatos, por la derecha hay dos candidatos. Todas las encuestas y todos los pronósticos apuntan a que esta vuelta la gane Iván Cepeda. Incluso en el pacto, que es así el nombre de la coalición que lo lleva, hay hasta una expectativa de ganar en primera vuelta. Bueno, es algo que habrá que ver. En general, los procesos regionales han tenido segunda vuelta. Esas segundas vueltas han permitido aglomerar a la derecha. Se espera una votación muy importante. En Colombia el voto no es obligatorio y para una votación de más del 50% se considera una votación importante. Creen que va a estar muy por encima de la media, pero eso, por supuesto, significa por debajo del 60% de los que están habilitados. Hay alguna denuncia importante de intromisión en redes y de operaciones para bloquear la capacidad de los recuentos, en general financiadas del exterior. Hay alguna suposición de que esto podría estar siendo movilizado por el gobierno de Estados Unidos. Recién venimos de una reunión con la conducción del pacto, justamente, donde nos explicaron eso, pero bueno, hay una expectativa fuerte también de que esto pueda el domingo plasmarse en una victoria en primera vuelta.
Ahí lo escuchábamos a Gabriel Fuchs, diputado del Parlamento del Mercosur. En su momento creo que participaba de un ciclo radial en esta emisora, que está presente en Bogotá en este momento como parte de la misión de observación electoral. Hay legisladores de distintos partidos de distintos países de América Latina. Algunos datitos para terminar. Bueno, Iván Cepeda es el candidato del gobierno de Gustavo Petro, va por la continuidad, un militante histórico por los derechos humanos, formado en la filosofía y con muchos pergaminos internacionales. Su principal rival es Paloma Valencia, senadora apadrinada por Álvaro Uribe. Después está como otro de los competidores el ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro de Salud Alejandro Gaviria, por una centroderecha liberal, porque Paloma Valencia del uribismo es de la derecha dura, algunos hasta la definen como ultraderecha. Juan Manuel Galán es otro candidato por el nuevo liberalismo, y hay una particularidad que un abogado muy mediático en Colombia, el outsider, intenta ser el Milei colombiano. Su nombre es Abelardo de la Espriella y se presenta por un partido nuevo que se llama Movimiento de Derecha. Así, simple y directo. Secas. Movimiento de derecha, el Para que lo outsider. ubique fácil. Para que no queden dudas. Claro. Sí, exactamente. Así que estaremos muy atentos a lo que pasa en Colombia, y un elemento para tener en cuenta es el siguiente, que salvo México, donde cuando se fue Andrés Manuel López Obrador fue electa Claudia Sheinbaum del mismo partido, el Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, en las últimas elecciones de Sudamérica, incluyendo también a Estados Unidos, porque estaba Biden, demócrata, y vino Trump, republicano, no está ocurriendo que hay continuidad del mismo ciclo político, con el mismo presidente o con un presidente del mismo partido. Hay como ciclos políticos cortos. Hay que ver si en el caso de Colombia, el gobierno de Petro, que tuvo resultados económicos, si hay un minuto más, quiero leer un tuit que acaba de publicar Gustavo Petro, un posteo en X, dice: informo a todo el país que por primera vez en la historia de Colombia, dice Petro, desde el año 2024, la mayor parte de la población de Colombia, al sacar a millones de personas de la pobreza y la vulnerabilidad, pertenece a la clase media. Abrimos el ascenso social y las oportunidades a millones de colombianos y colombianas. Es el mayor logro histórico del gobierno del cambio. A tener... ¿Gobierno del cambio, dijo? Sí, utilizan la palabra cambio. Y otro dato interesante a tener en cuenta, y es que Gustavo Petro habla de transparencia, de no a la corrupción. Es una agenda que la izquierda colombiana ha incorporado, de que eso también lo hacen los mexicanos, el tema de la austeridad en el ejercicio de la función pública y vivir como uno dice, y no ser en ese sentido incoherente, es una bandera que el pueblo valora. Elecciones el domingo en Colombia. Así es. ¿A qué hora habrá resultados? Y hay alguna diferencia horaria porque nosotros Claro. estamos más cerca del este, pero bueno, habrá que esperar. Sí, paciencia. Pero es una elección importante. Después la más importante para la región es lo que pasa en Brasil. Claro, y después la de Estados Unidos. Ni hablar. Claro, pero empezamos por Colombia. Sí. Empezamos por Colombia y con Obvio. buena música. Dale. El doble fondo de Martín Piqué. FM La Patriada, una intuición. Somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en algo. Lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Bueno, 17:10, es viernes y nos vamos a dar un lujo. Cuando Martín Piqué dijo hoy, che, ¿por qué no llamamos a Lorena Vega? Llegó, no, si debe estar recontra ocupada. Y acá está Lorena Vega. Yo siempre digo, no sé si aplaudir o presentar cuando es alguien que nos gusta mucho. Lorena, Analía Argento, Martín Piqué y Javier Leikowicz, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esa voz. Escúchame, porque Lorena Vega, que la están viendo los que en pantalla, es una gran actriz, es directora, dramaturga, ha hecho montones de papeles, pero para que todos digan fácil que ya sé quién es, hay que decir que es la psicóloga de Envidiosa, ¿no? Sí. Pero yo me debo imprenteros, te digo, Lorena, perdón, pero es una deuda pendiente familiar, pero vi Las Cautivas. Y creo que Lorena tiene la capacidad, que no sé si todos los actores tienen, de que vos la ves y parece otra persona. O sea, hasta le cambia la cara y no digo solamente por el maquillaje. No sé, ¿cómo haces para construir un personaje, sea el de La Cautiva, o sea en El Barro, o sea la psicóloga? Bueno, en cada caso tomando caminos diferentes, ¿viste? Según de qué se trata el material, según con quién trabajás, según si es audiovisual o teatral, el tiempo que tengas también para la previa, para poder armarlo. Pero en muchos de los casos lo que viste que cada actor tiene su método. Justo en este trabajo, en la actuación, no hay un solo modelo o una fórmula para hacerlo. Sí, hay cosas que se repiten, obviamente investigar sobre los personajes, si el personaje, no sé, ya existe, o si pertenece a una determinada época, buscar elementos de esa época, pero también es muy misterioso el camino de la actuación. Entonces, a veces la llave está en algo que es impredecible, que no te esperás, en algo que parece fortuito, o en intuiciones raras, pero que de pronto... Y en la forma de escuchar, ¿viste? Por ahí vos estás intentando con un material encontrar herramientas o elementos en determinado camino, y un día visitaste a alguien random y escuchás hablar de una persona, un vecino de esa persona, y decís, esta es la voz de mi personaje, claro. Acá está. ¿Viste? Nunca se sabe por dónde. Es también afinar la escucha, tiene mucho que ver con eso la actuación. Claro, la escucha y la observación también, ¿no? Porque, por ejemplo,
volviendo a la psicóloga, porque es como el boom del, Sí, ¿no? Y además atraviesa todas las generaciones. Entonces todo el mundo, con mis hijas, yo puedo charlar de Lorena Vega con mis hijas esta noche, por ejemplo, mientras cenemos. Pero digo Sí, porque pasó algo, perdón que te interrumpa, pero es verdad lo que decís, porque lo que tiene ese personaje es que pertenece a una serie muy ATP, y que es verdad que, bueno, no había límites de alguna manera en el horario para verla, ¿no? En el horario, bueno, yo soy como de la TV abierta, saltó la ficha, ¿no? Como vieja escuela. Quiero decir que, como que, digamos, es apta a todo público. En cambio, en El Barro, que sin embargo también es, junto con Envidiosa, de las series más vistas en el mundo de habla hispana, de las series de habla hispana más vistas en el mundo, digamos, así sería la formulación. Bueno, ahí las infancias no las vieron, porque obviamente no corresponde, está prohibido para menores de determinada edad. Entonces ahí hay un lugar en el que no se puede establecer el diálogo, porque bueno, los pendejos no la conocen, pero después las niñas, por ejemplo, yo veo, digamos, el efecto en las niñas que han visto Envidiosa y son fans. Y es muy increíble, así como la gente grande también, ¿no? Sí. Lorena, buenas tardes, Martín Pique te saluda. ¿Cómo te va? Venía caminando para acá y me preguntaba, ¿qué le preguntaría a Lorena Vega? Y se me ocurrió esta pregunta, que no creo que sea una genialidad, pero como me has hecho, y a gente que conozco, reír mucho, te quiero preguntar, en estos tiempos, ¿de qué te reís y cuál fue la última vez que te reíste? No, yo me río mucho, muy seguido, me río mucho con mis amigas y mis amigos porque, bueno, porque me parece que la risa es código, es inteligencia, porque es una manera de extraer algo desde otra óptica, poder correrle como lente a las cosas. Entonces, digamos, admiro mucho y me llama mucho la atención la gente que tiene la habilidad de hacer eso, que tiene sentido del humor para poder hacer otra lectura de lo que acontece. Sí. Entonces es terapéutico el humor. Sí, me parece que totalmente, sin tener esa intención o esa claridad como objetivo consciente, creo que sí que es terapéutico. A ver, la última vez, bueno, hace un rato hice una nota y me hicieron reír en la nota, pero digamos, siempre me hacen reír las cosas absurdas, las cosas que suceden a contrarreloj, los contratiempos, las pavadas me hacen reír, y la gente que se hace cargo de sus, que se autoincrimina, ¿no? Que es como abierta a mirar sus problemas y a reírse de eso. Eso me causa mucha gracia. La gente que ¿Y vos sos hace así? notar. Yo legalizo mis problemas, sí. Los nombro, los expongo, pero yo soy más pudorosa de lo que me parece que está bueno ser. Y entonces cuando hay gente muy desprejuiciada con eso, consigo misma, me divierto mucho, ¿no? La gente que dice, no, yo soy un desastre, agarro tal cosa y no sé qué, y tal cosa, y dije tal cosa en vez de tal otra, me puse esto en vez de esto, no sabes, cuando le tenía que decir tal cosa, hice otra. Bueno, todo eso me parece. Y después me río mucho sola, viendo comportamientos, viendo vínculos, observo mucho los vínculos, cómo se hablan determinadas personas, cómo se dicen las cosas, cómo se pasan las cosas, cómo alguien le da a alguien algo en la mano, de qué manera, como que en eso inmediatamente veo radiografía de vínculos, ¿viste? Claro. Y ahí sacas cosas para los personajes. Yo te imagino en un bar o en una pizzería como chusmeando todo lo que pasa alrededor, ¿no? Como sí, quizás cuando estoy en un bar estoy más abstraída. Estoy más en la mía, pero sí, entiendo lo que decís, y esa práctica la tengo, de estar en un lugar y observar cómo es el comportamiento de las personas. Sí, a veces, digamos, puedo estar en una fiesta, que somos amigos, y eso lo puedo explicitar. Pues si bien como le dijiste tal cosa, vos pensás entonces que tal otra, no sé, cómo nos reímos de eso. ¿Y te psicoanalizás? Sí, me psicoanalizo. ¿Y tu terapeuta cómo se para frente a vos? Porque
Te mira así, porque viste que el personaje es mucho de la mirada, tu personaje. Sí, bueno, en principio, ya te digo, como dije en varias notas, no voy a contar cómo es mi sesión de terapia, para nada. Pero bueno, sí, qué lástima. No, pero porque si te tengo que dar una... Tenemos Sí, una decime. sección que es como terapia y directamente contamos lo que nos pasa a cada uno. No, es un mentira. chiste, es un chiste. Es una trampa, Sí. es una trampa absoluta. Sí. No, pero digo, para, digamos, haciendo como una salvedad, lo que te puedo decir es que, digamos, no tiene ninguna centralidad en mi terapia que yo haya sido terapeuta en la ficción. Claro. Para eso un trabajo más. Claro. Obviamente que no representa un trabajo más en mi vida porque bueno, pasaron muchas cosas a partir de ese rol Claro. en la serie. Pero la verdad es que, bueno, imagínate, yo en el contexto de mi terapia tengo muchas cosas para hablar de mi vida entera. Y Escuchame, justo ese no es no, un problema, es Lorena, un regalo. Lo de Martín era un chiste, no es cierto que tengamos acá terapia, pero lo que sí tenemos es una gráfica. La cooperativa tiene el café, los patriotas, la radio y la gráfica del pueblo. Sí, O sí, sea, yo lo sé, estoy al ¿viste? tanto, Claro. los conozco. Así que ahí sí estamos emparentados. Y encima, y además vos sos de Flores, ¿no? Sí. Estamos ahí como cerquita. Sí, cada tanto yo voy con amigas al bar de ustedes, así que yo soy habitué, sí, sí. Uy, qué Pero bueno, como decís vos, yo cambio mucho, entonces aparezco un poco camuflada. Cuando estoy de civil soy muy distinta a los personajes. Claro. Y lo que yo no sé cómo haces con el tiempo, porque estás dirigiendo Precoz con Valeria Lois y Tomás Wicks. ¿Testosterona sigue con Mira, Cristian Alarcón? Testosterona, sí, ahora se va de gira, como decís vos, con Cristian Alarcón, Sí. el director de revista Anfibia, periodista, se va de gira a Chile. Entonces tienen un ratito largo en Chile porque por suerte van a ser 3 ciudades que yo lamentablemente no voy a poder ir porque estoy acá actuando en Claro, Sotoboche. en la calle Corrientes. Sí, que es la, que ma- acaba la- de estrenar. la obra más ¿Cómo? vista en esta semana, ¿o no? Bueno, sí, arrancó la semana pasada y la primera semana fue la obra más vista, así que espectacular. Arrancamos como con un abrazo del público grande y hay que ver cómo sigue, ojalá que siga muy bien. Y lo que sí reestrena la semana que viene es Civilización, que es una obra que dirijo, que es un sainete cómico espectacular de Mariano Saba. Y bueno, muy bien actuado por una troupe hermosa de actrices y actores alucinantes, entre ellos Marianne Sancerni, Andrea Nussenbaum, Mariano Sayavedra, Pablito Fusco, lo deben conocer de los Bla Bla, Ah, y sí. Julieta Brito. Claro. Y en Sotoboche estás con Adrián Suar, con Carla Petersen y con Fernán Mirás. Vamos a nombrarlos Sí. también. Ya que nombramos a todos. Nombramos a todos. Y bueno, pero no es menor, Sí. hay que nombrarlos porque, bueno, es un elenco maravilloso, estupendo, en el que yo me sentí inmediatamente integrada y muy bien recibida, y que me gustó mucho, ¿viste? Verlos trabajar una pieza teatral y ver cómo lo hacen, cómo lo piensan, cómo lo llevan, gente que tiene muchísimo recorrido, que ya tiene mucha experiencia de hacer obras a esta escala tan masiva. Y bueno, en particular con Carla, que siempre la admiré y siempre fue una referente, digamos, en la ficción, viéndola trabajar. Muchas de mi generación queríamos actuar con ella o como ella, Ah, mira. y ahora tenerla, sí, realmente, es una actriz Mirá. excelente. Y ahora, bueno, estar a su lado compruebo cuánto, ¿no? Ella también formada inicialmente en teatro. ¿Se hicieron en la escuela amigas? Nos hicimos amigas, sí. Me Es imaginé, inevitable, ¿viste? Sí, Porque claro. estás trabajando muy cerca y si tenés códigos, si Sí. tenés un mismo Sí. lenguaje, un mismo interés, bueno, es muy difícil que no suceda. Carla, bueno, formada con Miguel Gerberov, un gran referente del teatro, que ya murió hace unos años, tenía una escuela súper importante, y bueno, y yo noto ahora esa como esa simiente, ¿no? Como ese primer abordaje, que cuando tenés una escuela teatral, cuando tenés maestros en la actuación, eso queda para toda la vida. Y bueno, yo lo veo ahí en Carla y es muy alucinante verla trabajar, es tremenda. Saca expresiones y fuerzas que no te esperás, muy alucinantes. Lorena, leí por ahí que Cecilia Roth, que es muy amiga de
de Pedro Almodóvar. Se está por estrenar, o ya se estrenó, Amarga Navidad, la última película de Almodóvar con Esbaraglia. Y parece que fue a verte medio de incógnito él también a una obra que vos en la que vos trabajaste en Madrid, y quedó flasheado con tu actuación. Dice un portal de noticias que te definió como la Chabela Vargas del teatro. ¿Eso es así? Y digo, ¿puede llegar a aparecer algún trabajo con Almodóvar? Bueno, es así que él dijo eso, sí. Que puede aparecer un trabajo, es lo que todas queremos en el mundo, que nos llame Almodóvar, y de eso no hay nada. Pero lo que sí hay es que es verdad que hicimos la obra Las Cautivas en el 2024 en Madrid, una obra de Mariano Tenconi Blanco, y actuamos con Laura Paredes. Laura, que también es del grupo Piel de Lava, que la vieron en 1985, que la vieron en Belén, también es guionista de la película Belén. Bueno, actuamos juntas esa obra y hicimos 8 funciones ya, y a la última vino Almodóvar. Entonces nos enteramos 5 minutos antes de salir a escena. Imagínense lo que puede significar en el cuerpo de las actrices saberlo. Por suerte vino la última, entonces ya teníamos mucho training, ¿no? Como todos los días, funciones seguidas, estábamos muy, no sé, como muy en calor. Vi una función hermosa, por supuesto la hicimos totalmente emocionadas y entregadas para que la vea él. Y cuando terminó vino el camarín, nos abrazó, nos felicitó a todos y a cada uno le decía cosas hermosas. Yo estaba como si estuviese viendo, no sé cómo decirle. Una película, no eras vos. Un poco sí, pero a la vez un poco también un amigo. A la vez un poco también lo abrazaba, le agarraba las manos, como claro. No podía evitar el calor, digamos, del entusiasmo. Y bueno, y él me miró y me dijo, te felicito, me haces acordar, tu voz me hace acordar a Chabela Vargas. Eso fue lo que dijo. Es que Las Cautivas, mira, a mí, yo trabajaba con Maxi Leñani, a quien conoces también, y Maxi me insistía. Estuvo meses diciéndome, tenés que ir a ver Las Cautivas. En el San Martín estaban, ¿no? Primero sí, digamos, hicimos el Teatro La Ribera, dentro del complejo teatral, y después fuimos a la Casa Cubierta, en la calle Corrientes. Yo en el Teatro La Ribera dejé pasar, no fui. Fui a la última función en el Teatro La Ribera en calle Corrientes. No, del Casa Cubierta. Del Casa Cubierta, digo, sí. A la última función. Dije, menos mal, decíamos conmigo, menos mal que vinimos. Una cosa, y las chicas de Piel de Lava también, son tremendas. Sí, digamos, son artistas, ¿no? Son artistas, son todo terreno. Las conozco, nos conocemos todas desde los comienzos. Y bueno, es un orgullo enorme, ¿no? Como ver a través del tiempo tantas creaciones, tanto talento, tanto trabajo de cada una, ¿no? En las obras, en el cine de autor de nuestro país. Justo en este momento, mirá, ustedes decían al principio que era raro que hayamos podido coordinar la nota. Sí, yo recién terminé de filmar algo y estaba tratando de llegar rápido a la manifestación de la ENERC en la Puerta del Inca, antes de ir al teatro. Ahora ya me doy cuenta que no llego, pero bueno, todo el tiempo tratando de hacer cosas y conecté con la ENERC porque, bueno, es un lugar donde muy jóvenes todas filmábamos o cortos o largos de los directores que salían de la escuela, no sé, la verdad que tenemos una vara actoral, artística y bueno, y cinematográfica muy alta. El problema es un poco las gestiones, ¿no? Y lo que está pasando con los recursos para eso, pero la materia actoral y los artistas que dirigen cine, bueno, son de una escala muy alta en nuestro país. Lorena, ¿qué tal? Javier Lukovic te saluda. Aprovecho que tirás el tema un poco de coyuntura. ¿Cómo te llevas con eso, el consumo de noticias de lo político, de lo económico? ¿Tratás de mantenerte un toque al margen? ¿Te bajonea? ¿Te inspira? ¿Cómo paso por todos los estados, obviamente. Pero estoy informada y bueno, digo, no sé, me parece que es importante. Alguna vez
depende, digamos, el estado de sensibilidad que tenga, puedo hacer un poquito un cerco respecto de algo, pero me parece que es muy difícil estar por fuera de lo que acontece. Mi hijo estudia en la escuela pública y la escuela pública está desfinanciada, no se aplica la ley de financiamiento, entonces digo, no tiene que ver con si yo me quiero enterar o no, tiene que ver con que las cosas nos llegan porque vivimos en esta sociedad y en este país. Claro. Lorena, te agradecemos muchísimo porque sabemos que estás, como dijiste, ¿no? Corriendo de un lado al otro, y está bueno que hayas nombrado lo del ENERC, sobre todo porque ahora nos da culpa que no alcanzaste a ir y siempre... No, es que una figura como vos, que hoy está ocupando un lugar tan central en el cariño de la gente, yo sé que es importante porque hace la diferencia, ¿no? Después sí, yo siento como ese compromiso, pero la verdad es que trato de hacer... o sea, no desconozco esto que vos decís, pero bueno, es una responsabilidad muy grande también, y la verdad es que yo trato de seguir haciendo lo que hice siempre, que es estar conectada con lo que creo, digamos, con lo que creo, con lo que comulgo, con lo que me parece que es importante para nuestra sociedad, y en ese sentido lo más importante me parece que sea justa y que no haya injusticias, y sobre todo defender lo democrático, ¿no? Entonces, cuando hay una ley que ya está votada y refrendada y rebotada y que tiene que pagar los sueldos y sostener el acceso a la educación, bueno, digo, no eso es algo injusto que no se cumpla. Entonces, ahí estoy, pero la verdad es que no, ni ustedes se tienen que sentir culpables, cada uno está donde puede y hace lo que puede, y me parece que también darlo a conocer y dar este espacio para que se pueda comunicar también es una acción que estamos haciendo ustedes y yo. Lorena, ¿te podemos pedir alguna recomendación o de teatro, o de streaming, o de pelis que hayas visto y que te haya gustado? Sí, claro, de teatro les recomiendo Viento Blanco, les recomiendo Sarao Suranista, les recomiendo Los Adoros, les recomiendo Los Utotos, les recomiendo, a ver qué más. Javier está anotando, va a ir, sí, y después va a hacer las recomendaciones. No, después lo volvemos a decir como claro, para que el oyente lo enganche también. Sí, obvio. Una sombra voraz, también. Un montón, se ve que vas a que recorres. No, intento ver, pero te juro que me faltan ver un montón de cosas. Hay mucho teatro, ¿no? Todavía en Buenos Aires. Y mucho más teatro porque no hay tanta ficción audiovisual. Claro. Entonces, bueno, muchísima gente haciendo teatro. Pero bueno, insisto, tenemos también una muy buena calidad de teatro. Muy buena calidad. Lorena, te agradecemos muchísimo esta charla, y en lo personal te agradezco no solo que te hayas hecho el ratito, sino que nos regales tanto talento, y que en un momento tan difícil no solo seas comprometida, sino que nos regales recreos, porque de verdad te digo, con mis hijas nos sentábamos a ver las tres. Mis hijas son mellizas de 20 años, y encontrar un punto de encuentro con hijos de esa edad es importante. Entonces, en este contexto, evadirnos del ruido para tener una ceremonia de madres e hijas, gracias a gente talentosa como vos, es para agradecer. Así que gracias de corazón, y vamos a ver si te cruzamos acá abajo en el Café de los Patriotas. Hermoso lo que me decís, hermoso, muy emocionante, gracias. Mirá, yo creo que vos podés venir con tus hijas, todos pueden venir, pero un punto de encuentro con tus hijas es civilización. Así que cuando quieran, digo, podemos regalar entradas ahora en el programa, pero también están invitados ustedes a que vengan, si quieren el martes que viene o cualquier otro martes a las 8. Ay, bueno, está terminando el programa, pero por ahí podemos armar para el lunes. El lunes regalar y que vayan el martes a verte. Perfecto. Ahora arreglamos. Gracias, sos muy generosa. A realmente. ustedes, Un por beso favor. grande. Un abrazo Un grande. beso enorme. Gracias. Ay, qué lujo que nos dimos, chicos. Sí, Lorena... una divina total. No, tremendo, gracias. Sí. Lorena Vega pasó por Doble Fondo. Nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mar. Otros no saben encontrar, están en Doble Fondo. De 16 a 18, escuchá Doble Fondo por FM La Patriada. Estamos en un tiempo en el que no hablan de política solo los políticos. Recién hablábamos con una gran actriz, dramaturga, directora, como es Lorena Vega, y hablaba de política. Los oyentes también. Hola, compañeros, nunca pasó lo de ahora. No tengo laburo en la peluquería. 33 años de oficio. Con Menem me pasó igual, pero creo que ahora peor. Es un desastre y muy triste. Abrazo enorme. Gabriela de Villa del Parque. Gabriela, te mandamos un abrazo enorme. El lunes conéctense todos porque vamos a sortear las entradas que nos regala Lorena Vega muy generosamente para Civilización, la obra que se repone, y conéctense porque por lo menos un regalito para compensar tanta malaria. Sí. Lo que viene ahora, y bueno, no sé si será Hablando de optimista. malaria. Hablando de malaria, claro. Bueno, gracias, che. El doble fondo. No por vos, no por vos. Se habla de economía. Bueno, tirá alguna buena un día. El doble fondo de Javier Leikowicz.
Bueno, sí, es verdad. Vamos a hablar de malaria nomás. Porque bueno, venimos hablando ya hace varias semanas de este tema de la Argentina dual, la Argentina cordillerana más el agro, en contraposición con los conurbanos, ¿no? Lo que está pasando en los conurbanos, no solo el bonaerense, sino el rosarino, el cordobés, etcétera, donde se localiza la industria más tradicional y que está sufriendo más temas de empleo y caída de actividad. Y precisamente una de las actividades o de las industrias más afectadas es la textil y del calzado, que si bien son dos industrias diferentes, se suelen mover más o menos en la misma dirección. En ese sentido, hoy salió la última encuesta del sector de la Cámara de la Indumentaria que dirige Claudio Dreyer, que él es de Jazmín Chevar, pero antes estuvo ahí en Vitamina y Caro Cuore. Bueno, lo que dice la encuesta esta de la gente de la indumentaria, dice que en el bimestre marzo-abril el sector tuvo una caída interanual del 7%, y con eso consolida más de 2 años de retrocesos prácticamente ininterrumpidos. Dice que de los últimos 14 bimestres, 13 fueron negativos. Al abordar las causas, digamos, de esta dinámica de la caída de la actividad en el sector de indumentaria, aparentemente los empresarios del sector dicen, el 80% de los empresarios del sector dicen, esto es por caída de demanda. Porque viste también está el argumento, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la cuestión más financiera? ¿Es la cuestión de las importaciones? Bueno. Es que no nacen niñitos, dijo. Ah. ¿Te acordás? Sí. Bueno, el Presi. Sí, no, y todos en el gobierno están diciendo que como no nacen bebés, lo dijo el senador Paul Troni de Formosa, como no nacen bebés no se venden zapatitos de niños. Claro. Talles pequeños. Pero en este caso no es solamente tampoco de niños, el sector no está así. Zapatos de grandes tampoco. Zapatos de grandes tampoco. Dice que el 20% de las empresas está pensando en despedir en los próximos meses, y el 30% en no reemplazar a la gente que se va, que renuncia o que se jubila. El 60% de las empresas no esperan muchos cambios para los próximos meses, el 18% y solo el 18% prevé mejoras. En estas últimas semanas, la cuestión del sector textil, de indumentaria, ha tenido algunos títulos incluso bastante rutilantes respecto de presentación de concursos preventivos en la justicia. Hay un montón de empresas que están en esa situación, algunas históricas con más de 100 años de presencia en la Argentina. Bueno, han salido, por ejemplo, la empresa Mutz, con 120 años, dedicada a fabricar marcas como Sorba, Mercury, Mutz Sport. Presentó concurso, se entró en cesación de pagos. Textil Ana, que fabrica Mauro Sergio, Owoco, también esto de niños, una empresa de Teneplatex. Todas en ese plan de achicamiento. Y Mauro Sergio son los de Mar del Plata, ¿no? De Mar del Plata, sí. Exactamente. Hay una empresa que se llama Fantone Group, que también está en esa situación. Llegó a fabricar para etiquetas como Reebok, Kappa, de deportes, ¿no? Bueno, esto, Billabong, Chiqui, Mimo, Cosiuco. Y en su presentación judicial describió un escenario de, entre comillas, competencia diabólica frente a productos importados. Y explicó que, claro, muchas marcas que antes encargaban a fabricantes locales están directamente reemplazando esa producción nacional por las importaciones. De acuerdo a la Federación de los Empleados Textiles, el sector está perdiendo más o menos 1.400 empleos por mes. Hablé con Horacio Moschetto, que él es presidente de la Cámara del Calzado, que, como decía, si bien es un rubro diferente, más o menos siempre se mueve en la misma línea que textil e indumentaria. Y le pregunté sobre el tema de, bueno, ¿qué es lo que complica más? ¿Qué es lo que jode más al sector? ¿Sí, importaciones por la apertura y el dólar barato, o la situación de la demanda? Y a ver si podemos escuchar el primer audio y qué es lo que explica Horacio Moschetto. 2.
No, claramente lo que más complica es la caída de las ventas. Hoy no se vende ni calzado nacional ni calzado importado. Y a esto le sumamos también la competencia de la gran cantidad de contrabando que hay. Bueno, reafirmaba el tema fundamentalmente demanda. Pero tremendo lo del contrabando que dijo Sí. también, ¿no? Porque uno por ahí pensaría que no mueve la aguja, pero evidentemente sí. Sí, totalmente. Claro, porque por ahí lo venden muy barato. Tan barato, claro. Claro. Sobre todo por ahí determinados segmentos de mercado, Claro. ahí debe impactar mucho. Por ahí en segmentos más marquero, premium, tal vez ahí Tal vez no, claro. pega tanto. Y después le pregunté sobre este tema de la reconversión al que supuestamente está a la que supuestamente está sometida la industria textil, o que pretende el gobierno que encare este proceso de reconversión, que bueno, hay que ver en qué consiste. Y Horacio Moschetto me respondía lo siguiente, a ver si lo podemos escuchar. Mirá, la reconversión pasa principalmente, lo que se está dando es el achicamiento de las estructuras, cambiar y los métodos de comercialización. Hoy se vende mucho por redes, hoy se vende mucho por plataformas, y se está trabajando también en integración de partes, componentes y hasta líneas que son importadas, que no se producen acá. Así que hay una transformación en insistir en buscar mercados externos, y bueno, se está transformando la industria. Bueno, entonces, ¿qué dice? Achicamiento, prestarle mucho más atención al e-commerce, y el tema de directamente reemplazar algunas líneas de producción nacional por importados. Ahora, vieron que esta situación muy complicada en el sector textil, indumentaria, calzado, a la vez convive con estas noticias que vemos de colas de la gente que espera que abren, viste, las marcas que están llegando Claro, al país. La de las chicas, la que tiene nombre de mujer de Estados Unidos, la de ayer Sí. en un shopping importante, Sí. ¿no? Que venden muñecos de marca. Sí. Bueno, Sí, yo no la quiero con- decir las marcas, pero... sí. Claro, bueno, hay un montón de marcas, podemos Sí. decirlas o no, pero la cuestión Sí. es que se ha visto un movimiento bastante importante en el último tiempo Sí. de marcas de primera línea mundial, posicionándose como en los shopping, no sé, tipo... Bueno, el dueño de IRSA ayer en el brindis del Día del Periodista dijo, ¿no? Que las Sí. grandes, que es amigo de Milei, las grandes marcas Elstein, quieren, Eduardo Elstein, Elstein. que quieren, las grandes marcas quieren venir a poner negocios en Argentina. Claro. Ahora, digamos, ¿en qué medida, o sea, cómo pueden convivir estos dos procesos? Sí. ¿No? En donde hay una industria que por debajo se está desangrando, como estábamos explicando, y por otro lado como una crema que, claro, favorecida por facilidad para importar, estabilidad macroeconómica, facilidad para girar utilidades al exterior una vez que hacen la plata, acceder a los dólares y luego girarlas. Claro, pareciera que el mercado argentino se vuelve más atractivo. Ahora, uno pensaría que si entran marcas que están vendiendo ropa, esto debería favorecer a la industria nacional que fabrica ropa, ¿o no? Vos decís que si entran marcas de ropa es En porque la algún gente punto, compra bueno. ropa. Claro, bueno, ¿en algún punto puede traccionar esto a la industria local o no? No sé, porque también hay marcas que se van. Eso es lo que yo no entiendo. Y Algunos también vienen y el otros se comercio van. puerta a puerta, el cambio después de la pandemia hizo que mucha gente compre ropa Eso sí. de formas que antes no compraba. Eso También, sí. también. Pero bueno, le consulté a Gustavo Ludmer, que es un economista que ha trabajado mucho en el sector y sabe mucho de este tema, sobre esta supuesta dicotomía o no entre un sector que por debajo pierde empleo, cierran empresas, empresas que concurso de acreedor, etcétera, etcétera, y de repente un boom de marcas que Milei repostea y dice Viene tal. viene sí. tal, miren, Largas colas en el shopping. Claro, exactamente. Así que, bueno, vamos a escuchar a Gustavo Ludmer, por favor. Bueno, a ver, en primer lugar, no hay ninguna dicotomía. Lo que está pasando es que en un contexto más favorable
sobre todo para el capital internacional. Lo que está pasando es que vienen algunas grandes marcas internacionales que hace tiempo no estaban viniendo. Igualmente tampoco es que hay un gran arribo, gran anuncio, todavía sigue siendo por goteo esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación al efecto que pueden tener estas grandes marcas, no sería muy optimista en esperar un impulso muy fuerte para la industria nacional, porque en general estas grandes marcas ya traen su producto desde afuera importado, con lo cual no sirve mucho para motorizar la industria nacional. No soy muy optimista con eso. No es optimista. Claro, no es optimista respecto de cuánto puede movilizar a la industria nacional la llegada de marcas extranjeras, porque claro, ellos tienen su set de proveedores, normalmente traen, bueno, qué sé yo, de Asia fundamentalmente, directrices que en general definen las casas matrices, y en todo caso tal vez podría eventualmente llegar a haber algún espacio, como en algún momento pasó, para exigirles determinadas cosas, que en este gobierno por supuesto que no va a suceder. Así que bueno, me pareció interesante mostrar esta dicotomía, y después dejo la pregunta abierta, que también es una discusión en el sector, porque bueno, como el sector, claro, está la competencia asiática, precios que es imposible reproducir con el salario y con las condiciones de productividad de la Argentina. Entonces siempre es un sector que está muy tensionado, puedo decir, bueno, protección y empleo, o desprotección, caída de empleo, pero acceso a bienes a precios más baratos. Claro, pero si te quedas sin laburo, por más barato no vas a poder comprar no vas a nada. poder comprar. Claro, exactamente. Entonces, bueno, en todo caso, por ahí la solución es algún tipo de solución de intermedia, que claramente no es la que se está practicando ahora. Muchos ven a Brasil, que tienen, parece, un mix un poco más inteligente entre importaciones y producción nacional. Así que, bueno... ¿Pero vos crees que el gobierno puede ir a un cambio de modelo? No, definitivamente no. Quedará para una discusión posterior, pero a lo que voy es que el problema la discusión sobre el sector textil viene de larga data. ¿Se acuerdan? De hecho, en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, el sector textil tuvo una inflación superior incluso a la inflación promedio. Claro. Así que esto ya venía bastante candente. Y bueno, seguirá el laberinto textil. El doble fondo de Javier Leikowicz. Encuentro en tu radio. Buscarnos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
inicio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo. Periodismo clásico. Esa es nuestra promo favorita. A mí me encanta. Muy buena. Entrégate Muy y buena. tendrás un juicio justo. Pescado Sí. podrido. No debe ser en Argentina. Sí, sí. Recomendaciones, porque se viene el fin de semana y bueno, por ahí en la semana, viste, yo siempre digo, fíjense, porque por ahí en la semana hay cosas que te salen más baratas, como el miércoles sigue estando más barato el cine, ¿no? Nunca paguen lo que valen las cosas. Fíjense que hay mucha promo. Usen las promos. El kilo de helado no se paga lo que dice el cartel. Muy se bien. paga la promo. Sí. Hay que estar atento a eso. Vos porque tomaste nota de lo que dijo yo Lorena. tomé nota y voy a repetir las Sí. recomendaciones que nos hizo Lorena Ujú. Vega. Viento Blanco, obras de teatro. Viento Blanco, Adorno, Utotos, Una sombra voraz y Saraos uranistas. Mucha data para el teatro. Mucha data y además dicho por una grande, ¿no? Obvio. Yo tengo una recomendación si quieren mover las caderas y bailar centralmente, porque mañana sábado se van a estar presentando los amigos de El Gran Capitán. El Gran Capitán es una banda que hace Afrobeat. No sé si saben Ajá. lo que es el Afrobeat. No. Sabemos. Es una música que de alguna manera tuvo su principal exponente en Fela Kuti, un africano nacido en Laos, Nigeria, cantante, saxofonista, compositor, multiinstrumentista. Y bueno, El Gran Capitán es una banda argentina, pero que hace Afrobeat y bueno, algunos temas de Fela Kuti. Enrico y su combo también se van a estar presentando, que en este caso hacen cumbia peruana. No sé si también conocen la movida de los mirlos del Perú y esa. Bueno, es un estilo muy psicodélico, una mezcla de la psicodelia de los 60 con la cumbia. Así que El Gran Capitán en la 15, mañana, Corrientes 5426, entradas anticipadas, pueden escribir a Combo Capitán, es el alias, así que una recomendación de este programa, doble fondo. Mira, yo los iba a invitar a algo, pero me parece que se paga, así que no sé. Viste que en el botánico hacen muchas cosas que, bueno. Ay, mira, este se los voy a recomendar. Dale, a ver. Este es del barrio, este te A ver. recomiendo. ¿Ustedes son Mira. ejercen localía un poco lo que no es de acá de la zona? No, vieron Lo que le tiran dije al que tacho. hay una panadería Sí. a la vuelta de la casa de Javier y cerca de mi casa Del Huergo. que vende figuritas del Mundial. Sí. Esperá, hay un bar, café, que queda en... Después te digo, pero queda por ahí también, cerca de tu casa. Sí. ¿Sabes qué organizaron? Claro, intercambio de figuritas. Entonces convocan un día, por ejemplo, esto es el viernes, ahora, ya. Entonces vos vas con tus figuritas, si sos chico, porque hay escuelas por la zona, vas con Sí. mamá, vas con papá, Sí. que se tomen un cafecito mientras se comen una media luna. Y chicos, hay que ser creativos. El otro día vi Hay que ser una creativos. reunión de también intercambio de figuritas en el Parque Centenario. Tremenda la cantidad Claro. de gente. Yo vi una escena en las redes sociales de un profesor de educación física que le dice a los chicos, tenían un sobrecito de cerrado, ¿no? De figuritas. Sí. Dice, bueno, si sale Messi, hay hora libre. Si no, tienen que hacer los ejercicios. Saca la primera, no. Saca la segunda, no. La tercera, no. La cuarta, Messi. Todos los pibes se empezaron a reír y tuvieron Claro, hora hay libre. que ser creativos, hay que tratar de
¿no? Otro... no, pensé que era mensaje de acá. Bueno, hay que ser creativo, hay que ver la manera de... Yo veo también en la esquina del Vieites, que queda cerca de mi casa, Sí. que los pibes están... Pero pibes grandes, cambiando. Hay adultos, Sí. ¿no? También que... Es que sí. El tema de las figus, bueno. Sí. Espera, salió el álbum de figuritas de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, es verdad, lo había ¿No? leído en algún lado, sí. Sí, a ver, espera, ahí busco abuelas. Y mientras les cuento que está en Córdoba, sigue la marcha por Agostina y siguen también los rastrillajes, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, fíjense después, entren a la página de abuelas, que también las abuelas se vuelven creativas, pero en este caso no, las figuritas no son con se descarga gratis online, pero no son con figuras de jugadores de fútbol, sino con figuras de la defensa de los derechos humanos. Bueno, les dejamos tarea para el hogar, les contamos como siempre quiénes son los que hacen y hacemos Doble Fondo. En la producción Martín el Zorro de la Vega, que hoy se pasó, la verdad, con la idea también acá de Martín. En la coordinación Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Valentín Catalán, en redes sociales Micaela Pitaluga, y hoy Valentina Dávolos estuvo acompañándonos para que ustedes puedan disfrutar de las entrevistas que hicimos más tarde a través de un reel, o alguien que no nos escuchó y le decís, che, estuvo buenísima la nota con Lorena Vega, y la bajás en nuestras aplicaciones o de nuestras redes gracias al trabajo de todo el equipo. Son las 6 de la tarde. El lunes a las 4 vamos a estar acá en Doble Fondo. El señor Martín Piqué, el señor Javier Lekowicz, todo el equipo de producción y técnica, yo también, Analía Argento, pero lo importante también es que lo prometido es deuda y ya está el Zorro trabajando ahí para ver cómo hacemos para compartirles entradas para ir a ver Civilización martes a las 20. Así que no se olviden, preparen, tengan grabado el número de WhatsApp 11 22 34 96 72. Vamos a pensar algo también creativo nosotros para que se ganen, para ver cómo hacemos un premio justo. Está bueno. ¿No? Sí, exactamente. Me bueno, parece bien. ¿volvemos el lunes a las 4 de la tarde? Sí, a descansar. Buen fin de. Buen fin de. FM La Patriada. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas